Miguel, aquí en plena calle. ¿Pero qué van a pensar tus amigos? Que piensen lo que les dé la gana. Ay, Miguel, eres tan joven, tan impetuoso. Me encanta. Bésame. ¿Más? Mucho más. Ay, anda, vamos, Miguel, anda. Volvamos con los demás. Oye, y cuéntame más cosas de esa obra de teatro. Se llama Los hijos de la piedra. ¿Sabes lo que pasó en el 33 en Casas Viejas? Es un pueblo de Cádiz. Me he inspirado un poco en todo lo que ocurrió. ¿De verdad que me vas a ayudar con los decorados? Ah, pues claro, Miguel. Yo creo mucho en ti, en tu teatro y en tus versos. ¿Y cómo va a ser ese libro de poemas? Estaba escribiendo uno, pero le he cambiado el nombre. Y estoy haciendo nuevos poemas. Son unos sonetos. ¿Y cómo se llama ahora? Le he puesto Imagen de tu huella. Uy, imagen de tu huella. Me encanta. Imagen de mi huella. El legado de Miguel Hernández. Episodio 4. Las desalentadas amapolas. Te me mueres de casta y de sencilla. Estoy convicto, amor, estoy confeso, de que, rapto intrépido de un beso, yo te libé la flor de la mejilla. Yo te libé la flor de la mejilla. Y desde aquella gloria, aquel suceso, tu mejilla, de escrúpulo y de peso, se te cae deshojada y amarilla. Miguel ya se había establecido en Madrid. Después de muchas penurias, consiguió cierta holgura económica. Las cartas de Miguel, tan llenas de versos y frases bonitas, comenzaron a espaciarse en el tiempo. Y cuando llegaban, me decían cosas que no me gustaban. Tú eres muy vergonzosa. No te gusta que me vean quererte, y a mí se me importa un pito, por no decir otra palabra más expresiva que en vez de te lleva jota. Si nos han hecho para eso, ¿por qué vamos a ocultarnos cuando nos tenemos para hacer una caricia? La gente de los pueblos es tonta perdida, Josefina mía. Por eso me gustaría tenerte aquí en Madrid, porque aquí no se esconde nadie para darse un beso. Pero, ¿por qué lloras ahora, Josefina? Si estabas deseando que llegara la carta de Miguel, y ahora que la recibes, la lees con esa cara. ¿No estabas contenta de que te hubiese escrito? ¡Ay, déjame, papá! Ay, esta juventud. Nunca se sabe cómo acertar con vosotros. Mira, Josefina, creo que no podré ir a Orihuela ni para agosto siquiera. No te quiero engañar. Yo tengo mi vida aquí en Madrid. Me sería imposible vivir en Orihuela ya. Tengo amistades que me comprenden perfectamente. Ahí ni me comprende nadie, ni a nadie le importa lo que hago. Es la vida de Madrid que le hace a uno olvidarse de todo con sus ruidos y sus mujeres, sus diversiones y sus trabajos. Una vez que está en Madrid ya sabemos que tuvo esa crisis de amor. Con Josefina inicia la relación antes de irse a Madrid y luego, bueno, pues la deja un poco al conocer ya a otras mujeres, a otras artistas también dentro de ese ámbito cultural y bueno, también sabemos pues esa relación, ¿no? que tuvo con Maruja Mayo y otras mujeres. Eso hace enfriar la relación con Josefina. Mi crisis de amor con Josefina, como decía Rosa Valiente, la directora de mi museo en Quesada, se produjo cuando yo pude asentarme en Madrid, aunque al final sí fui aquel mes de agosto de 1935 a Orihuela de vacaciones. Pero Josefina ya no quiso ni saludarme. Silbé de nuevo en la placeta para verla. Pero envió a una de sus hermanas para que me devolviera sus cartas y retratos. Lo cierto es que mi pensamiento volaba aquel año por Madrid, por mis intentos de que mi obra de teatro, El torero más valiente, se publicara, o los poemas que estaba recogiendo para el que sería mi próximo libro de versos. Él, en una carta, dice que está escribiendo unos sonetos pastores, un libro. De hecho, él se presenta al Premio Nacional
con un título, pero ese libro nunca se llegó a publicar. ¿Por qué no se llegó a publicar? Porque después formó parte de lo que se llamó el Silvo Vulnerado. Como analizó Carmen Alemany, a diferencia de Perito en Lunas y mis libros posteriores, la decisión sobre este libro me costó más. El Silvo Vulnerado, digamos que es, para entendernos, la prehistoria de El rayo que no cesa. Él piensa un libro que se va a llamar así, pero no estando muy de acuerdo, lo deja, digamos, reposar y piensa otro libro que se iba a titular, que además es muy garcilasiano, Imagen de tu huella. Imagen de tu huella. Pero a esa imagen de tu huella también terminé cambiándole el nombre. No contento tampoco con ese libro, piensa ya en El rayo que no cesa. ¿Qué es El rayo que no cesa? Poemas que él escribe para ese libro, que se va a llamar El rayo que no cesa, pero además rescata del Silvo Vulnerado algunos poemas que pasan con o sin variantes al libro final, y hace lo mismo con Imagen de tu huella. Algunos del Silvo Vulnerado han pasado a Imagen de tu huella y después finalmente a El rayo que no cesa. Es un proceso, digamos, complejo y es un proceso de selección muy personal que hizo Miguel Hernández. Entonces estos eran como proyectos de libros que finalmente terminan en El rayo que no cesa. En aquellos libros se veía también la transformación de mis musas. Estaba mi recuerdo a Orihuela, mi amor a Josefina, pero también empecé a dejarme llevar por mi nueva vida en Madrid, por las mujeres que estaba conociendo, por Maruja Mayo. Mis ojos sin tus ojos no son ojos, que son dos hormigueros solitarios, y son mis manos sin las tuyas varios, intratables espinos a manojos. No me encuentro los labios sin tus rojos, que me llenan de dulces campanarios. Sin ti mis pensamientos son calvarios, criando nardos y agostando hinojos. El siguiente libro ya es un libro, El rayo que no cesa, de un verdadero maestro, con ese neorromanticismo donde está Quevedo, pero donde también está Pablo Neruda, donde hay una poesía impura, una poesía de un amor tremendo, ¿no? Ese libro de amor tremendo, del que hablaba Rafael Alarcón, lo escribí en la primavera de 1935, inspirado en mujeres y alentado por compañeros escritores. Fue en esa etapa en la que conocí a uno de los que sería mis mejores amigos entre los literatos más célebres de la España de aquella época, Vicente Alexandre. ¿Es usted Miguel Hernández? Sí, soy yo. Pase. El señor Alexandre le espera. Vicente Alexandre era ya entonces una de las voces más aclamadas. Acababa de publicar La destrucción o el amor, y yo estaba deseando conocerlo. Pablo Neruda me dio en nuestro encuentro. Yo le había escrito una carta mecanografiada que me abrió las puertas a su casa. He visto su libro, La destrucción o el amor, que acaba de aparecer. No me es posible adquirirlo. Yo le quedaría muy reconocido si pudiera usted proporcionarme un ejemplar. Firmado Miguel Hernández, pastor de Orihuela. Miguel, qué gusto conocerte. Pablo me ha hablado mucho y muy bien de ti. El honor es mío, señor Alexandre. Soy un gran admirador. Me puedes llamar Vicente, Miguel. Me alegra tanto que hayas venido. Como ves, estoy regular de salud. Bueno, ¿y qué te trae por aquí? Recibí tu carta, por cierto. Qué bueno eso de que destaques que eres pastor. ¿Cómo van esas cabras? Porque son dos mundos personales completamente distintos, dos estéticas diferenciales, y en cambio logran fraguar una amistad a prueba de bomba. Vicente Alexandre, entre sus distintas hipocondrias, estaba los cólicos nefríticos, y que cuando los ataques de piedra de riñón les eran duros de superar a Vicente Alexandre en su casa isla de la calle Belintonio de Madrid,
Miguel Hernández le hacía unos carditos que intentaban reponerle. Desde entonces, Vicente y yo nos hicimos muy amigos. Solía visitar su casa y hablábamos mucho. Siempre que podía le traía naranjas de Orihuela o se las mandaba. A él le encantaban. Vicente, como también hacía Pablo Neruda, me abrió los ojos. Para escribir de otra manera, para revisar mis versos, mi manera de entender la poesía. Y con otras influencias, como explicaba José Luis Ferris, me hicieron pensar de otra manera. Bueno, el compromiso de Miguel se fragua en Madrid en el 35. González Tuñón es un personaje clave que le enseña a acercarse mucho al compromiso, mientras Neruda y Vicente Aleixandre le hacen cambiar su concepción estética de la poesía. Hace una poesía romántica, una poesía surrealista con muchos elementos, torrencial, otra visión plástica de la creación poética. Algunos le hacen dar una visión social, política y comprometida de la literatura. Por entonces, Maruja Mayo empezó a alejarse de mí, como si yo ya no le interesara. Sentí haber sido un mero entretenimiento para ella. Como el toro te sigo y te persigo, y dejas mi deseo en una espada, como el toro burlado, como el toro. Vente, Miguel, báñate con nosotros. ¡Voy! Escapé aquel verano unos días a Cartagena con mis amigos Carmen Conde, Antonio Oliver y con María Cegarra. Fue Cartagena donde descubre el mar, donde tiene una relación así un tanto entre platónica y distante, pero con mucha carga emotiva, con María Cegarra, una poeta importante que después se distanció, entre otras cosas porque María, que era una mujer intelectualmente muy brillante, terminó decantándose en la parte de Falange, en ese cainismo español del momento. Aquello podía ser insalvable y de hecho no, la relación fue muy breve. Durante un tiempo nos escribimos cartas, nos hablamos. Pienso en ti y te veo tan sola en ese pueblo tristísimo que me da angustia, María. Por eso me gustaría estar escribiéndote continuamente. ¿Me equivoco al pensarte sola? Yo te acompañaría siempre a donde quisieras, en este laberinto peligroso de gentes. Venga, ¿vamos a hacernos todos una foto? Venga, yo también me pongo. Decid todos patata. ¡Patata! Y hazle una a Miguel, que está muy guapo en bañador. ¿A mí solo? Sí, a ti solo. Aquellas fotos quedaron expuestas en A Plena Luz, la exposición que muchos años más tarde recorrería el mundo para hablar de mí. Que reía, que coqueteaba, que iba a la playa. Hay una foto en esa colección de fotografías en la que se ve a Miguel Hernández con un grupo con bañador. Y recuerdo aquel beso sin apoyo, que quedó entre mi boca y el camino. De aquel cuello, aquel beso y aquel día. Y ayer, dentro del tuyo, me escribiste que de nostalgia tienes inclinado medio cuerpo hacia mí, medio hacia el hoyo. Aquel amor, con María Cegarra, como decía Tellez, se esfumó pronto como las olas de esa playa en la que nos bañamos aquel verano. Descarté entonces el silbo vulnerado o imagen de tu huella y entresaqué de mis versos el título del que sería mi segundo libro publicado, El rayo que no cesa. Se ilusiona con ella y no deja de ser una historia platónica que no tuvo recorrido. Bueno, pues todo eso formó parte de un libro como El rayo que no cesa. Ambas no, las tres están en El rayo que no cesa, con distinto protagonismo en cuanto a poemas dedicados a ella. Pero sí que es verdad que ese libro es un libro testimonio de la vida amorosa de Miguel, que ya no fue más allá de Josefina a partir de enero del 36, cuando se reencuentran, ¿no? El rayo que no cesa. Aquel libro en el que puse como dedicatoria a ti sola, en cumplimiento de una promesa que habrás olvidado, como si fuera tuya. Aunque los expertos nunca se pusieron de acuerdo a cuál de las mujeres de mi vida iba a esa dedicatoria.
Si mis vínculos con Josefina se habían desvanecido, mis otros hilos a Orihuela también se resquebrajaban. Cada vez sentía menos afinidad con ellos, sobre todo con Pepillo, que me enviaba cartas llenas de reproches. Quizá te contemples en un espejo que no es el tuyo. Yo te diré qué cosa rara es tener voluntad heroica por un poeta. Voluntad heroica es saber ser rey y obrar como súbdito. Lo otro, tu voluntad, es voluntad sin vida y sin voluntad. Un poeta puede y debe, cristianamente, comportarse como el hombre, Miguel Hernández. Eso es voluntad heroica. Lo otro, morderse la cola. Sé esclavo de nada, liberto de todo. Esclavo únicamente de la propia libertad. Yo encontraba a mi amigo cada vez más intransigente, más lejano, más diferente a todo lo que me rodeaba. Y él no hacía más que enviarme sermones y exigencias. Yo para entonces ya sabía, como me decía Pablo Neruda, que mi sitio estaba en Madrid. Ramón Sige está muy asustado. Quiere por una parte que triunfe como escritor, pero por otra parte tiene miedo de que entre en la perversión, como decía a veces, de esos poetas. Incluso llega a llamarles pornográficos, le llama a Vicente Alexandre, Neruda, a Alberti, ¿no? Teme que se le escape, ¿no? de ese redil ideológico, católico, etcétera. Y efectivamente Miguel abre los ojos al mundo, se da cuenta, como dice él, que había dedicado una obra a la causa católica y se había mentido a sí mismo. La última vez que vi a Ramón Sige, lo vi junto a su novia Josefina Fenol. Él estaba tan delgado, se le veía tan débil y enfermo. Entraron en el taller de costura donde trabajaba y me emocioné al verlo tan delicado. Josefina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Ay, mi tocaya. Ahí andamos. Qué guapa te veo. Hemos venido a recoger los 2 trajes que os encargamos. Sí, ya están listos. Sí, mira, aquí está Josefina. Oye, ¿cómo están tus hermanos? Pues ahí van. Efrén con sus cosas. Carlos en lo otro. Oye, qué bonita la tela, ¿verdad, Pepe? Sí. Son muy bonitos los trajes. ¿Verdad que son bonitos? Parecen de cielo. Siéntate ahí, Pepe, que voy a pagarle a Josefina. Ahora nos vamos. Sí, acompáñame, que vamos a la caja. Oye, ¿tú cómo estás? Tirando. Harta de escuchar a la gente, Josefina. Que salga Pepe a la calle, que lo vean. Es ir escuchando comentarios de la gente. No hace falta que lo señalen para que sepa lo enfermo que está. ¿Quién lo va a saber mejor que yo? Es que se le ve hasta el último quijal. Se me muere Josefina. Las noches son horribles. La tos se ahoga. Está tan delgado porque ya no puede ni comer. Y encima anda tan triste por Miguel. Dice que no le contesta las cartas. Y sigue obsesionado con las publicaciones, con la revista. Ay, guapísima, no llores. Tú tienes que estar tranquila. ¿Y tú? ¿Has sabido algo de Miguel? Bueno, vino en agosto y no quise ni verlo. Y ahora no sé ni dónde andará. Ay, nos queda mucho por sufrir. Ay, y tanto. Vamos, amor, levántate. Así, muy bien. ¿Ya nos vamos? Sí, ya nos vamos. Ya tengo tu traje. Adiós. Cuídate mucho, Pepe. Y tú también, Josefina. Espero verte pronto. Ay, yo también. Yo también. Pepe, José Marín, al que todos conocían ya como Ramón Sige, murió unos días más tarde, el 24 de diciembre de 1935.
Vaya Nochebuena fue aquella. No se levante, madre, que yo le pongo el café. Uy, madre, están llamando a la puerta. Paco, ¿qué pasa? Es Pepito. Ha muerto. Ay, mi tocaya. No debiste molestarte en venir, pero muchas gracias. ¿Le has visto? Lleva el traje que le hiciste. Sí, me he dado cuenta. Es de tela de cielo, ¿verdad? ¿Verdad? Ay, mi Pepillo. Era muy bueno. Yo no lo conocí mucho, pero Miguel hablaba siempre muy bien de él. Ay, Miguel. ¿Tú crees que ya lo sabrá? Creo que mi hermano Carlos le iba a escribir una carta para avisarle, aunque no creo que llegue al entierro. La carta de Carlos Fenol me llegó varios días más tarde, pero no fue así como me enteré de la muerte de Pepillo. Lo supe en casa de Vicente Alexandre. Me alegra verte mucho mejor. Y en nada estaremos leyendo juntos El rayo que no cesa. Me encanta el título. Gracias, Vicente. Estoy deseando verlo publicado. Me voy a sentar a leer un poco la prensa, Miguel. Tómate algo si quieres. ¿Te quedan naranjas de las que te traje de Orihuela? Alguna debe quedar. Pero no muchas, que están buenísimas y me hacen muy bien. Las mejores de toda la Vega Baja. Descuida, que te traeré más. A ver, ¿qué trae el periódico? Sección de cultura. Oh, vaya. Miguel. Miguel. Dime, Vicente, ¿pasa algo? Tú no has leído el periódico, ¿verdad? No, ¿por qué? ¿Qué sale? ¿Qué cuenta? Dime algo, Vicente. Es tu amigo. ¿Qué amigo? Ramón Sige. Aquel diciembre, 24 de diciembre del 35, pues fallece prematuramente Ramón Sige, y eso genera en Miguel Hernández un dolor enorme, mucho más que si hubiera fallecido en circunstancias en las que ellos estaban perfectamente bien relacionados, sin ningún tipo de disgusto entre ellos, ¿no? Y eso generó esa impotencia de arreglar algo con un amigo que ya no está y que ya no tiene remedio, la reconciliación. Pues eso es lo que genera la fuerza, la energía brutal de un poema como La elegía, ¿no? Yo quiero ser llorando el hortelano, de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. José Marín, conocido por todos por Ramón Sige, se murió a los 22 años por una enfermedad que le persiguió toda la vida. Me dijeron que durante las últimas 4 horas de su vida se dio cuenta de que moría. Así que sé lo que sufrió porque le tenía enorme terror a la muerte. Se estremecía si veía un entierro, le asustaba una pequeña herida e incluso quería escribir un ensayo que se iba a llamar El matrimonio por terror a la muerte. Alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Me dolió enormemente haberme separado de él en los últimos tiempos. Lloré a lágrima viva no poder haber besado su frente camino al cementerio. Sé que no hubo ninguna persona en Orihuela que no llorara su muerte. Por eso me empeñé en tributarle el más grande homenaje posible, tal y como se explica en mi museo. Y cuando muere Ramón Sige, pues claro, le pilla muy de golpe. No está en ese momento para acompañarlo en su entierro, y es cuando, cuando le escribe esa elegía tremenda. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. Meses después de su muerte, el 14 de abril, en Orihuela,
inauguraron una plaza con su nombre. Aquí vemos en ese momento, al año siguiente de morir Ramón Sige, se le hace un homenaje en la plaza donde está la biblioteca de Orihuela y se le pone nombre, ¿no?, con la plaza de Ramón Sige, y Miguel Hernández, aquí se ve en la foto, en esa gráfica, leyendo un manifiesto, que no es que lea la elegía, pero sí leyó un manifiesto rindiéndole homenaje a su amigo. Me pidieron que hablara de él y de su obra. Me subí a una escalera de madera y expresé con ganas mi fervor y emoción por lo que sentía ante aquella pérdida tan temprana y tan injusta. Esa escalera se ha recreado en el museo que lleva mi nombre, junto a la fotografía que me hicieron en aquel momento. Se pone de manifiesto esa escalera donde se ve subido a Miguel y bueno, recordando ese momento tan emocionante y fíjate qué rostro tiene Miguel, ¿no? O sea, que cómo lo vive, cómo está sintiendo, cómo lo necesita, ¿no? Ese momento de reencontrarse o de hacer las paces, ¿no?, con su amigo. Quisiera que estas piedras y esta plaza llevaran para siempre el nombre que les ha sido impuesto, Ramón Sige. Bajo el sonido de este nombre se me ha ido un compañero del alma, y Orihuela ha perdido su más hondo escritor y su más despejado y varonil hombre. Su vida ha sido precipitada, tormentosa y luminosa, como la del rayo, y como la del rayo ha buscado precipitadamente la tierra. Miguel Hernández no pudo desenterrarlo para abrazarlo y despedirse de él, pero sí que le dejó en vida una elegía que hizo justicia, porque hoy en día no conoceríamos casi nada de Ramón Sige si no fuera por ese poema, ¿no?, que ha dado la vuelta al mundo y que es, yo creo que con la muerte, las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, y el poema Sánchez Mejías de Lorca, yo creo que son de los tres poemas funerarios más importantes de la literatura en lengua castellana. Esta elegía me salió de mi alma herida. Fue el último poema que incorporé a mi nuevo El rayo que no cesa. Empezaba entonces, sin saberlo, una nueva vida. Llegó 1936. Entonces no sabía que aquel año cambiaría para siempre el destino de mi país, y con él, el mío también. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores, pajareará tu alma colmenera, de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas, de los enamorados labradores. Alejarás la sombra de mis cejas y tus sangres se irán a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas, mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma. Compañero. La cebolla se escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. Imagen de mi huella es un podcast de Radio Linares de la cadena SER, con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén. Guión y dirección Pedro Espinosa. Realización sonora Juan Muñoz. Con las voces de Charo Sabio, Ángel Quiñones, Susana Rosado, Juan Muñoz, José Luis Suárez, Lourdes Acosta, Lolo Ruiz, Sandra Winter y Javi de la Fuente. Música original de Benji Montoya. Versión de Las nanas de la cebolla de Alberto Cortés y Joan Manuel Serrat por Sergio Carrillo y Amanda Real. Con el agradecimiento al Instituto de Estudios Jiennenses, Museo Miguel Hernández y Josefina Manresa de Quesada, Biblioteca Nacional de España, Radio Alicante, Instituto Cervantes y la Fundación José Manuel Lara. Ni lo que ocurre